he combinado mi defensa con una serie de actividades de carácter político, ¿verdad?, exponiendo la grave situación por la que atraviesa la justicia federal en México y esos tribunales monstruosos ahora como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un órgano administrativo que está en el seno del Poder Judicial que se llama Consejo de la Judicatura Federal, que fue creado en 1994 en diciembre de ese año y empezó a funcionar a partir de 1995. Si ustedes ven el Consejo de la Judicatura, porque tiene bastante poder, es, vamos a decir, la cumbre de todos los tribunales del país, tribunales federales, excepto de la Suprema Corte y también excepto un tribunal, un sistema de tribunales de carácter electoral federal, que esos son aparte, son tribunales federales, pero están fuera del ámbito del control del Consejo de la Judicatura Federal. Es lógico porque lo federal lo controla directamente, vamos a decir que el Poder Ejecutivo, ¿no? Y bueno, entonces este órgano, Consejo de la Judicatura, tiene pues relativamente de los presupuestos más altos en todo el país, son presupuestos federales, porque es un órgano de superlujo, vamos a llamar. Sus integrantes, que son 7, tienen en el aspecto administrativo, de nivel administrativo, la misma categoría que un ministro de la Suprema Corte. La mayoría de estas personas son jueces y han hecho carrera hasta llegar a magistrados, pero desgraciadamente la política corrompe, ¿verdad? Una persona que ha sido juez, pues tiene una trayectoria muy especial en el aspecto profesional, ¿verdad? En el sentido de que está capacitado y está acostumbrado a aplicar el derecho de una manera profesional, de una manera independiente, de una manera imparcial. Pero al llegar al Consejo de la Judicatura, como es un órgano elitista que tiene un estatuto especial, entonces este órgano tiene una gran cantidad de facultades para perseguir a jueces y magistrados federales, no a los que trabajan en la Suprema Corte. Y ahí en la ley pues se habla de una manera casi descaradamente que ellos están encargados de vigilar y de cuidar la carrera judicial. Bueno, nosotros nos ponemos a pensar cómo puede un órgano administrativo, por más alta que sea su jerarquía, dedicarse a cuidar la independencia, el profesionalismo, la carrera judicial, la conducta de los jueces y magistrados. Eso es absurdo porque tratándose de un órgano que está directamente determinado por el presidente de la República y por todo el Poder Ejecutivo, que es vasto, es enorme el poder del Poder Ejecutivo Federal, entonces lo que se origina es que el control efectivo de este órgano lo ejerce desde luego el presidente de la República con todas sus dependencias, lo ejercen los senadores al más alto nivel, los más encumbrados, los que controlan el Senado, y de alguna manera también los diputados por su influencia política. Y entonces lo que nosotros tenemos es un órgano totalmente anormal en el seno del Poder Judicial. Antes de 1995, el Poder Judicial venía funcionando, vamos a decir que bien, en general bien. Se daban casos muy marcados de deficiencias graves, a veces actos de corrupción muy sonados, pero eran realmente escasos esos casos, ¿verdad? Pero a partir de 1995, este órgano se dedica francamente a perseguir, es decir, perseguir es algo totalmente distinto a decir, a cuidar la carrera judicial, a controlar con ciertas pautas de calidad para que los jueces respondan, estableciendo un estatuto que garantice una buena administración de justicia, un buen servicio de justicia, como dice el maestro Jorge Bautista, apegado a la Constitución, aunque sean
jueces de legalidad, jueces en cualquier materia de legalidad mercantil, civil, penal, en fin, pero que también apliquen la Constitución. En México no, el Poder Judicial, los jueces y magistrados, en el Poder Judicial Federal hay algo así como entre 1,000 y 1,200, no me acuerdo, como yo me separé del Poder Judicial, no estoy ahorita muy al corriente de cuántos jueces y magistrados hay, pero hay entre 1,000 y 1,200 jueces y magistrados federales. Es decir, tenemos una cantidad tremenda de jueces preparados, la mayoría de ellos en la plenitud de facultades de su vida, muchos de ellos, porque la mayoría de ellos son jueces, son muy jóvenes y tienen todas las capacidades, todos los atributos para ser buenos funcionarios de calidad, pero no lo son, de hecho no lo son. ¿Por qué no lo son? No lo son por el Consejo de la Judicatura, por ese control, y también no lo son por la actividad negativa de la Suprema Corte que tenemos, esa Suprema Corte que tanto la endiosamos, que tanto hablamos bien de un ministro cuando viene aquí a Oaxaca, y luego ya vemos cómo los que encabezan el Tribunal Superior de Justicia, los representantes del gobernador se dedican a traerlo aquí con muchos elogios, con atenciones muy grandes, ¿verdad? Pero eso no es más que una manera, son prácticas políticas viciosas, porque eso no refleja la buena calidad de un funcionario. Los ministros de la Suprema Corte se dedican a emitir de una manera sistemática, como ustedes saben, porque así lo establece la Constitución, y tenemos que decir que ahí está mal la Constitución. Necesitamos hacer cambios en la Constitución, necesitamos hacer cambios drásticos, cambios en la ley de amparo y en otras leyes que regulan el trabajo y organizan al Poder Judicial Federal. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, y nos ponemos a analizar unos días la ley orgánica del poder, vamos a ver que la Suprema Corte tiene una terrible cantidad de facultades. Eso es una cosa tremenda, vaya. No puede ningún funcionario judicial del resto del país, ningún poder judicial de ningún estado del país, superar ese tremendo control que ejerce la Suprema Corte, porque es un órgano que políticamente el sistema le dio ese papel. ¿Cómo controla la Suprema Corte de Justicia la calidad de la justicia en México, el sentido de las resoluciones? Lo controla a través de las jurisprudencias. ¿Por qué? Porque ya sabemos nosotros que en la Suprema Corte elige y selecciona los casos que a ella le conviene conocer. ¿Por qué los elige? Pues nosotros no sabemos esos entretelones, pero sí sabemos, por ejemplo, ustedes se han percatado como el caso de las guarderías o de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde prácticamente debemos considerar que fueron asesinados muchos niños, ¿verdad? Porque las guarderías adolecían de una gran cantidad de fallas de carácter administrativo, una gran cantidad de fallas graves de organización, de funcionamiento, y fácilmente se pudieron haber ahí fincado responsabilidades. A mí me parece que hasta habría materia para haber fincado responsabilidades de carácter por homicidio intencional incluso. Ya sabemos que ni siquiera fueron homicidios imprudenciales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Suprema Corte es un órgano político que obedece las consignas de los políticos encumbrados, sobre todo en el Poder Judicial Federal. Y nosotros sabemos que ahí el principal señalado como responsable, el causante de esas anomalías son anomalías del Seguro Social, una dependencia del Poder Ejecutivo. Tienen tanto poder estas gentes que ellos mismos personalmente fueron a hacer gestiones en esos días ante los ministros. Es decir, es un cinismo, es un descaro, es una tierra de nadie en México, donde los pillos están haciendo prácticamente lo que quieren a su conveniencia. Y entonces ya sabemos qué resolución dictó la Corte. La Corte dictó, como ustedes saben, que no hay absolutamente responsabilidades. Es más, la Corte, en sus criterios para emitir sus resoluciones, ella misma se ha limitado, ella misma se ha amordazado para no hacer las cosas. ¿Qué pasó con el caso de Oaxaca del 2006? Ese hecho tan complejo donde hubieron tantas fallas, tantos daños, tantos delitos que cometieron funcionarios del gobierno aquí del estado de Oaxaca y desde luego también funcionarios federales, sobre todo los mandos de las policías federales. Pero la Corte
ha emitido varias resoluciones en donde de una manera cómoda, de una manera en que abdica al cumplimiento de sus obligaciones, la Constitución dice, Suprema Corte, tú investigarás las violaciones sistemáticas y graves a las garantías constitucionales, cuando se viole el derecho al voto de una manera general y sistemática. Fueron miles de ciudadanos los que interpusieron varias demandas en 2006 para que la Corte investigara esas fallas, esas violaciones con motivo de las elecciones del 2006, como la Corte cómodamente ha resuelto en diversas resoluciones que desde luego para mí no tienen absolutamente ningún valor, ni debieran de tenerlo para todo el mundo, porque eso nos afecta a todos. Entonces, en estas resoluciones la Suprema Corte ha sostenido que ella no tiene facultades constitucionales para investigar esos hechos. Bueno, es una cuestión, vaya, es algo absurdo, es algo que se contradice de una manera. El tribunal que está obligado a respetar la Constitución es la primera que no respeta la Constitución, porque la Constitución le dice, artículo 97 me parece que es de la Constitución, en esos casos de violaciones graves y sistemáticas, violación del voto electoral, cuando se trate de la elección de los poderes federales, de los representantes, tienes que investigar, ¿no? La Corte dice no,